Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Esperemos que se registren algunos estudiantes más. ¿Cuántos son ustedes? En total, ¿cuántos son ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De unos 30 a 32, profesor. Ok, gracias. 27 en lista, estaban 28. La de arriba eres tú. Ah, ya quedó. Ya me los pide. Bien, vamos, en este caso, silenciando los micrófonos. Ahora sí. Bien, ya estamos 19. Bien, la mayoría ya me ha identificado, pues soy el economista Carlos Martínez, más que todo por el manejo de las labores comunitarias, ¿no? En este semestre les voy a impartir en la cátedra de gestión financiera. Ahora bien, ustedes en la plataforma Edmodo van a poder distinguir. Por favor, sí rogaría que los micrófonos los desactiven porque escucho todo el ruido de sus casas y probablemente no solo a mí, sino a sus compañeros no los dejen concentrar también. Les agradezco mucho. Bien, eso por ejemplo. Gracias. Bien, entonces lo que les mencionaba hace un momento es que en la plataforma Edmodo ustedes pueden distinguir un video en el cual van a encontrar la presentación de la cátedra. No creo que muchos ya lo han visto. Si no es así, sí sería bueno que la distingan. De igual manera, el sílabus lo encuentran también en tanto en las notificaciones como en las carpetas. ¿Sí? Ah, bueno, no lo he subido aquí, ya lo voy a subir, pero en las notificaciones sí se encuentra. ¿Sí? En las publicaciones, sí lo tienen descargado, sí lo tienen para poderlo descargar aquí. Muy bien, ahora, ¿de cuántas unidades se compone la materia? Se compone de 4 unidades, ¿no? Una introducción o generalidades de la administración financiera, la segunda que tiene que ver con los estados financieros y sus análisis a través de indicadores, planificación a corto y largo plazo, la tercera y cuarta unidad respectivamente. ¿Cómo va a ser la forma de llevar las calificaciones? El 40% pues corresponderá al examen parcial, 30% talleres y lecciones y el otro 30% el trabajo autónomo relacionado a los deberes y trabajos de consulta que envíe. Ahora bien, siempre procuren desplazar completamente la pantalla de publicaciones del Edmodo y en este caso, por ejemplo, donde está esta notificación y dice más, háganle clic para leer todo el mensaje, ¿no? Nosotros nos vamos a reunir en nuestras clases sincrónicas, en presencia del docente, vale indicar, los jueves y los viernes, ¿sí? Para esa clase que empieza a las 4, jueves y viernes. Y la clase asincrónica será los lunes a las 2. Cuando digo clase asincrónica es aquella clase en la cual no vamos a interactuar ustedes y yo. Preguntas, por favor. Y como no, buenas tardes. ¿Va a necesitar alguna herramienta para trabajar? ¿Algo específico, profe? No,
¿no? Con su ordenador, con su laptop es suficiente. Sí. De ahí las páginas que vayamos a utilizar, eso es en la misma web, no hay problema. Vamos a basarnos con Edmodo y con Zoom. Cada clase que tengamos se subirá igual al Edmodo para que ustedes tengan tiempo de verla. No sé si pueden distinguir también que he puesto una encuesta. Les agradecería mucho pues que la contesten. ¿Sí? Ahora bien, siempre después de cada semana de clase se va a tomar una prueba de simulación de cada clase. Una vez, silencien el micrófono por favor. Una vez que la clase se haya dado completamente. Y siempre en las horas asincrónicas. En esta semana, como excepción, la lección será el día viernes. Como ustedes pueden ver, hay un mensaje que dice que el viernes a las 5 p.m. tendrá una prueba de simulación de la primera clase, una vez que se haya impartido la clase completamente. ¿Sí? Estas pruebas tienen que fijarse mucho la hora en que se va a dar y la duración. Son pruebas muy cortas y con tiempo justo, limitado, así que deben de ser muy puntuales y con tiempo, pues saber que tienen que tener buena conectividad, saber que tienen que tener tiempo disponible, ¿no? Y siempre, obviamente, la lección se va a dar en las horas asincrónicas, con excepción de esta semana. Siempre van a ser en las horas asincrónicas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta empezar? Por favor. Bueno. Vamos a empezar la clase ya que no tengo otras preguntas de ustedes. Ahora, sí me gustaría que revisen bien el video, se familiaricen con la asignatura, si quieren, le dan un me gusta. Bien, ahora vamos con la clase un ratito. Bien, a ver un rato. Aquí estamos. Perfecto. Bien. Entonces, un ratito. Bien. A ver. Entonces vamos a familiarizarnos con el término finanzas y a partir de esto voy a dar pie para poder explicar el deber de las nubes de palabras. Es una herramienta bastante sencilla, bastante fácil de manejar. Bien, cuando yo hablo de finanzas, estoy hablando del conjunto de herramientas y el conjunto de técnicas para administrar correctamente los recursos. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el propósito de incrementar la riqueza de los inversionistas, incrementar el patrimonio de la empresa, en este caso, si son ustedes los dueños, su patrimonio, ¿no? ¿Cómo hacer que el dinero que yo tengo genere más dinero, es decir, sea rentable? Eso es las finanzas en términos generales. Obviamente, eso no implica que es un arte empírico o al azar. Debe haber una planificación, una organización, un control de los recursos eficientes
como para poder provocar o incentivar a que aquella inversión sea lo más rentable posible. Ahora bien, en el deber, ustedes tienen, si mal no recuerdo, ¿dónde estoy? Por acá. Les había pedido que hagan unas nubes de palabras, ¿cierto? Aquí está, usando este link. Bien, vamos a ir a este link. Perfecto, este es el link que se les va a desplegar. Ahora, este link es sugerencia. Si ustedes desean hacerlo con otra página, bienvenido sea. Otra página que les permita hacer nubes de palabras. Yo voy a escoger las definiciones que tengo de finanzas y las voy a pegar aquí. Bien, entonces tengo estas definiciones, las copio. Las pego. Aún quiero más definiciones, así que voy a copiar el otro texto que me faltaba acá. Y lo copio. Perfecto. Muy bien, ya copié todo el texto que yo quiero que lo analice. Hago clic en aplicar. Y si ustedes distinguen, me hace una nube de palabras. Yo le puedo dar la forma que quiera, ¿no? Puedo dar la forma de una manzana, de un círculo, de un gato. Como bien dice el deber, ustedes pueden darle el formato que deseen. Yo voy a darle un formato de nube. No quiero ese color, quiero un color más azulado. Muy bien. La letra, el tipo de fuente también lo quiero cambiar. Quiero que sea tal vez Oxygen. Muy bien. Y esto lo guardo como imagen y lo pego en la hoja del deber con la bibliografía de las 10 definiciones de gestión financiera. Y aquí ustedes pueden distinguir, ¿no? Riqueza, dinero, accionistas, son las principales palabras, ¿no? Que se encuentran en las definiciones de finanzas. Existen otras palabras importantes como maximizar, administrar, dirección, ¿sí? Rentabilidad. Bastante interesante. Preguntas, por favor. Bien, si alguien desea hacer alguna pregunta, dígame. Al momento de subir el deber, ¿cómo sería la metodología de subir el deber? Copian la imagen en un archivo de Word y lo suben. O lo pueden hacer No, sí, PDF. pero al momento de subirlo a Edmodo, ¿cómo se lo sube a Edmodo? Hay una tarea habilitada para que suban el archivo ahí. Entonces más o menos funciona como el aula virtual. Claro, el modo es como el Moodle, como el aula virtual. Ah, ya, profe, gracias. Ya, exacto, muy bien. Eso en relación a la tarea, ¿no? Tienen 2 tareas pendientes, la lección del día viernes, pero obviamente la lección siempre hay que tener en cuenta de que la clase debe estar completamente impartida. Si yo les digo que falta algo de la clase para la próxima semana, esa lección puede no estar habilitada. ¿Sí? Yo no la habilitaré. No la van a encontrar. Bien. Sigamos con... ¿Dónde está acá? Sigamos con las diapositivas de las clases. ¿Sí? Es una materia bastante cuantitativa. No obstante, en la primera parte siempre, pues,
implican definiciones, estructuras, y podemos ver un poquito más de letra, ¿no? En síntesis, cuando yo hablo de administración financiera o gestión financiera, tenemos que tener en cuenta que tiene por objetivo o su fin es la maximización de la riqueza o del patrimonio de una empresa a través de la obtención de recursos financieros que pueden ser ya sea por aportes por propios de los accionistas, de los propietarios, o por obtención de créditos o financiamiento. Y aquí viene una pregunta bastante importante. Si una empresa desea financiarse, ¿cuántas fuentes de financiamiento tiene? Vamos a enumerarlos, a ver. ¿Quién me puede decir fuentes de financiamiento de una empresa? Pública, privada, mixta. Da lo mismo, fuentes de financiamiento. Extranjeras. No, esos son tipos, ustedes están confundidos con tipos de empresas. Tipos de financiamiento que una empresa puede obtener. Pueden ser socios, capital, Aportes de socios, muy bien, ¿qué más? Hay muchas. inversionistas. Ya, todo aporte que pueda tener a través de equity, de acciones, ya está sugerido ahí. Otras. El Estado. El Estado, ¿eso cómo sería una fuente de financiamiento? Hay que ser más específica. Como el FMI. Ok, eso entra como préstamo. Ok, otra fuente de financiamiento. En proyectos. Más específico, ¿qué quiere decir en proyectos? Estamos hablando de fuentes de financiamiento. Una es el aporte de los socios o de los accionistas. La otra es ¿Una el crédito cooperación con el bancario. Estado? Más específico, porque una cooperación en el Estado no quiere decir una fuente de financiamiento. Tiene que ser específico. Sus ingresos, ganancias. Ok, esa es una manera de financiarse a través de la generación del capital de trabajo. Otra fuente a partir de las ganancias es la reinversión de las utilidades. Es decir, la empresa que genera utilidades decide no repartirlas a sus accionistas y con ese dinero se financia la operación de la empresa. Ojo, quiere decir la utilidad que se debe repartir entre inversionistas, no la utilidad que se debe repartir entre trabajadores, porque esa por ley tiene que repartirse. Bien, vamos 3. ¿Qué otras fuentes de financiamiento? Un préstamo, financiamiento Ya, bancario. todo está como préstamo bancario y ya hablamos. Está todo encerrado ahí. Subvenciones. Subvenciones. ¿Cómo qué tipo puede una empresa financiarse a través de subvenciones? No sé, una empresa que privada que da. No, hay que ser específicos. El ejemplo tiene que ser muy específico. Pueden ser los créditos hipotecarios. Ok, eso entra como préstamos bancarios. Todo esa figura de financiamiento a través de deuda a largo plazo. Seguro. No. Eso. Pregunta, ¿los proveedores será una fuente de financiamiento? Sí. Exacto. Los proveedores son otra fuente de financiamiento. ¿Qué otra fuente hay? Bien, existe el factoring, ¿sí? Que son las ventas de las facturas. Tenemos también procesos de titularización, obligaciones. Hay bastantes formas de financiamiento. Capital de riesgo, inversionistas ángeles, hay muchas formas de financiarse, ¿no? No obstante, aquí en el Ecuador la principal fuente de financiamiento tiende a ser a través del crédito bancario, a través de la deuda a largo plazo. No obstante, las empresas más grandes, sobre todo, se están familiarizando mucho con la emisión de titularizaciones
y la emisión de obligaciones en el mercado de valores. Poco a poco, igual es un proceso largo todavía. Perfecto. Entonces ya identificamos cuáles pueden ser esas fuentes de financiamiento. La administración financiera se encarga entonces de conseguir ese dinero, administrarlo y que de esa administración la empresa obtenga una rentabilidad. Pero para que obtenga una rentabilidad, la inversión debe seguir un proceso. ¿Sí? No es simplemente apostar. No se trata de una situación al azar. Se trata de un estudio previo de la inversión. Ahora, como objetivos de la administración financiera, tenemos primero la inversión en activos reales. ¿Sí? En activos reales, quiere decir esto, los activos fijos que necesite, propiedades, plantas y equipos, muebles, etc. Y toda inversión en activos debe generar algún tipo de fondo, algún tipo de dinero. Si yo voy a invertir en una maquinaria, tengo que dar por sentado que esa inversión me tiene que dar dos cosas. Primero, me tiene que ayudar a pagar el financiamiento, ya sea por deuda o ya sea por crédito bancario, por aporte de socios, etc. Primero, me tiene que ayudar a pagar el financiamiento. Segundo, me tiene que dar una ganancia. ¿Sí? Eso por sobre todo. Si yo voy a hacer una inversión, esa inversión ahí me tiene que asegurar que voy a poder pagar, ¿sí?, el endeudamiento que ha generado dicha inversión, y segundo, poder recuperar o poder obtener una ganancia. Otro objetivo de la administración financiera es la obtención de fondos. ¿Sí? La obtención de fondos precisamente para hacer esas inversiones. Y hace un momento detallamos de dónde la empresa puede obtener los fondos. En la medida que ustedes sean más innovadores con la obtención de fondos, pues podrán desarrollar mejor su trabajo. Fíjense que un administrador que solo tenga en mente que se puede endeudar a través del banco es muy limitado. Sí, es muy limitado. Bien, otro objetivo muy importante de la administración financiera es la administración del capital de trabajo. Hablemos de capital de trabajo. Un capital de trabajo es aquel dinero que ustedes poseen, aquel recurso que ustedes poseen para financiar el día a día de la empresa. Es decir, para pagar la materia prima, para pagar los salarios, para pagar los servicios básicos, etcétera, etcétera. Aquel dinero que sirve para que la empresa se mantenga día a día, para que la operación de la empresa se mantenga día a día. Ese es el capital de trabajo. Y es indispensable. Muchos de los negocios fracasan precisamente por la carencia de un capital de trabajo en su planificación. Distinguen solo la inversión en activos y no separan, no destinan una cantidad de dinero para el capital de trabajo. Resulta indispensable. Entonces, cuando hablamos de administración financiera, tenemos que seguir un proceso que parte de la recopilación de la información. Todos los asientos que realice la empresa, todos los procedimientos que genera la empresa a través de su operación, todo debe ir correctamente registrado. Ahora, a partir de esto yo distingo, o he distinguido otra tarea de las que tienen, ¿no? ¿Resulta igual un enfoque contable que un enfoque financiero? Es una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo un enfoque contable que un enfoque financiero? Bueno, no es lo mismo. Una de las diferencias entre estos enfoques es que la contabilidad más que todo se ocupa del registro de las operaciones, ¿no?, de las transacciones. Y la finanza se encarga de la planificación de esos recursos con el fin de que genere una rentabilidad. Esa es una de las diferencias. En contabilidad yo puedo
contar con un dinero que en finanzas realmente no existe, ¿sí? Es decir, en los libros contables yo puedo tener un valor, pero en la caja o realmente en mi bolsillo, no, ese valor no disponerlo. Bien, una vez que tengamos la información ya bien estructurada a través de los estados financieros, procede un análisis financiero. Procede el análisis financiero a través de los indicadores que vamos a estudiar en la segunda parte, a través del análisis vertical, del análisis horizontal, que vamos a distinguir también en la segunda parte. Una vez llevado a cabo el análisis financiero, planificamos, es decir, estudiamos, evaluamos, proyectamos la vida de la empresa con estos datos, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Esa proyección o esas actividades que se han planificado deben de controlarse, debemos de asegurarnos que todo lo planificado que todas las actividades se lleven conforme a lo planificado. Al final, pues, si es que esto no es así, tenemos que tomar correctivos o decisiones para que la actividad que nosotros hemos planificado pues se apegue más a lo anteriormente explicado, ¿no? Bien, ahora hay que distinguir en la administración financiera dos términos muy importantes, liquidez y rentabilidad, que no son lo mismo. No son lo mismo, pero son significativamente importantes, trascendentales para toda la vida de la empresa. Cuando yo hablo de liquidez, estoy haciendo énfasis a la generación de dinero que me permita cumplir mis obligaciones de manera oportuna. Es decir, yo tengo en el bolsillo para poder pagarles a mis empleados, para poder pagarle a mis proveedores, para poderle pagar al Estado, para poderle pagar a los servicios básicos, etc. Eso es liquidez. Si yo soy muy líquido, tengo dinero suficiente para poder pagar todas mis obligaciones a tiempo. Rentabilidad, en cambio, es el rendimiento que me va a dar mi inversión, ¿sí? Empleando los recursos que he obtenido, ya vimos que la empresa puede obtenerlos a través de socios, de aportaciones, de crédito bancario, de venta de facturas, de proveedores, etcétera, que también yo administro esos recursos para ser rentable. De la rentabilidad va a depender que yo pueda ser líquido también. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Veamos si en el chat hay algo. No, no hay nada. Bien, ahora, un administrador financiero, o dentro de la administración, de las funciones del administrador financiero, existe precisamente el estimar correctamente la cantidad óptima de activo corriente que debe tener la empresa. Y alguien me puede decir, primero, ¿es aconsejable que una empresa tenga demasiado dinero en caja y en banco? ¿Es saludable o no es saludable? Es una pregunta. ¿Es saludable que una empresa tenga exceso de liquidez? No. Bueno, ahora, si dijo no, tiene que Pues justificarlo. se Puede puede ser plantear. que los invierta Ajá. en acción. Invertirlo. Ajá. Muy bien. Entonces, Invertir. si bien ser líquido es muy bueno, el exceso de liquidez me da una señal en la cual indica que no estoy invirtiendo ese dinero. ¿Sí? No estoy invirtiendo eficientemente ese dinero. ¿Por qué tener ese dinero en caja o en banco cuando lo puedo tener invertido? ¿Sí? Entonces, el exceso de liquidez también es un problema. Muy bien contestado. Perfecto. La planificación financiera a través de los estados financieros, valga la redundancia, también es una función del administrador, ¿no? Conocer las fuentes de financiamiento, lo que vimos hace rato, mientras
más diversas sean las fuentes de financiamiento, sus oportunidades, sus recursos van a ser mayores, ¿sí? Es decir, si yo necesito endeudarme, mientras más opciones tenga, va a ser mejor. ¿Cuál opción tomar en cuenta? Obviamente la menos costosa para mí. Y ese es un papel importantísimo en la finanza. Distinguir cuándo es el momento de endeudarse y cuál es la opción más barata para endeudarse. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Ya mismo se acaba el tiempo del Zoom y tengo que entrar a consejo directivo de la universidad, de la facultad, perdón. Bien. Esto ya lo habíamos visto, lo hemos hablado. Bueno, en síntesis, para terminar esta parte, ¿cómo medimos la riqueza del accionista o el valor de la empresa? Pues a través del precio de sus acciones. Y mientras mejor hagan su trabajo, el precio de la empresa va a ser superior. En otras palabras, ustedes van a generar más riqueza, ya sea para los accionistas de la empresa o para su propia empresa. Dígame. Sí, dígame. ¿No? ¿Qué? Generando más riqueza, podría estar invirtiendo. Claro, o sea, por ejemplo, si usted tiene una empresa que fabrica, digamos que fideos, y usted desea invertir en una maquinaria que le da mayor productividad, es decir, producción de mayor fideos por hora. ¿Eso le va a permitir generar mayor riqueza a su empresa? Por supuesto. Entonces usted primero lo que va a hacer es distinguir qué fuente de financiamiento es más conveniente para comprar esa maquinaria. ¿Sí? Si es obligaciones, si son préstamos bancarios, si son venta de acciones, si es titularización, ¿cuál es la más barata? Y una vez que ya tenga ese dinero, lo invierto y esa maquinaria a mí me tiene que hacer generar mayores ventas. ¿Sí? Mayores ventas que me van a permitir cumplir con dos objetivos, ¿no? Darme rentabilidad primero y tener liquidez. ¿Liquidez para qué? Para poder pagar la inversión y obtener mi ganancia. Bien. Preguntas hasta aquí, chicos, por favor. Bien. Dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta al momento de la toma de decisiones. Riesgo y rendimiento. Por lo general, siempre va acompañado un rendimiento alto de un riesgo alto. Sí, siempre va acompañado. Mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Analizando riesgo y rendimiento, si esta opción, si esta alternativa de inversión incrementa el precio de mis acciones, sí o no. Si la opción es sí, obviamente la toma de decisión es inmediata. Debemos de invertir en eso. Si es no, pues obviamente no invertimos en ese activo o en ese activo financiero. Siempre analizando rendimiento y riesgo. Y nuevamente les repito, a mayor rendimiento, mayor riesgo. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes vayan a invertir en un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es un activo financiero de cero riesgo, se lo conocen mundialmente como activo financiero de cero riesgo, que criptomonedas, que en bitcoins, que son muy volátiles, muy riesgosas. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí deben distinguir cuál es más riesgosa, cuál es menos riesgosa. Si las dos me van a representar rendimientos, tengo que ver cuál es la menos riesgosa y optar, obviamente, por aquella que genere mayor riqueza a mi empresa. ¿Preguntas, por favor? Una pregunta. Sí. Con el ejemplo que acaba de dar, lo que usted mencionó que tiene 0% de riesgo, entonces Los no bonos del generaría Tesoro mucho de Estados rendimiento. Unidos a 10 años. Sí, no genera mucho rendimiento, casi nada. Ok. Pero, por ejemplo, en los actuales momentos que vivimos mucha incertidumbre a nivel mundial, todos los flujos financieros, la mayoría de flujos financieros del mundo buscan este tipo de activos cero riesgos.
con el fin de no perder su inversión. Por ejemplo, no sé quién me preguntó. ¿Cuál es el nombre de la persona que me preguntó? Giancarlos. Giancarlos. Si tú tuvieras en este momento, digamos que $100,000, ¿te arriesgarías en un negocio, por ejemplo, de comidas? ¿Te arriesgarías en un negocio de ropa? ¿En este momento? Sí, ahora. No, para nada. No. Muy bien. Y si te dicen, sabes que inviértelo en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es una inversión de cero riesgo, es decir, nunca en teoría nunca ha caído en default, sí te van a pagar tu dinero, aunque el rendimiento es muy poco, ¿lo invertirías sí o no? Sí. Cierto, para tenerlo en la casa mejor lo invierto en esa inversión que es cero riesgo. Ya, así sucede a nivel mundial. Todos los flujos de dinero están buscando en la actualidad activos cero riesgo, bonos del Tesoro de Estados Unidos, a 10 años, bonos a 10 años alemanes, etcétera, etcétera. Son activos pues, que generan muy escaso riesgo, aunque un muy poco rendimiento, un yield, un rendimiento apenas del 2% anual, muy poco. Pero tiene su inversión segura. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Un ejemplo de, por decir, cuando hay mayor riesgo, mayor rendimiento, hay mayor riesgo, ¿verdad? Suele ser. ¿Me lo podría explicar? Sí, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, dígame. Más o menos, dígame. O sea, usted nos explicó que cuando hay mayor rendimiento tenemos un mayor riesgo. Un ejemplo de ese, por favor. Claro, lo que acabé de decir de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tienen un rendimiento muy pequeño, ¿sí? Y a la vez un riesgo muy pequeño. En cambio, si yo te digo en estos momentos el oro, por ejemplo, que puede ser muy volátil, no, el oro es un mal ejemplo porque es un activo de refugio. El Bitcoin, por ejemplo, estimes que tiene un rendimiento muy alto, pero a la vez te vas a encontrar que tiene un riesgo muy alto. Un riesgo, un rendimiento elevado siempre viene acompañado de un riesgo elevado. Por lo general es así. Rendimientos pequeños suelen tener riesgos muy pequeños, muy limitados. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, José Luis Mera le habla. ¿Qué tal, José Luis? Por ejemplo, como dijo usted sobre la comida y el compañero Alvarado dijo no, que no invertiría. Pero en estos momentos, dada la situación y viendo como si es necesario, más que todo la comida a domicilio, sí podría ser una inversión, no tan rentable, pero sí sería una buena inversión para mí. Muy bien, claro, pero recuerda la pregunta que hice antes de lo de las comidas. Hay competencias. Analiza el entorno. Analizando el entorno puede ser que sea muy riesgoso. Y aquí tenemos y nos ha dado el ejemplo, los dos compañeros, siempre nos vamos a topar con dos enfoques. Unas personas que son arriesgadas y otras que son adversas al riesgo. El señor José Luis sí invertiría. Perfecto. Él se arriesga, pero muy probablemente también tenga un rendimiento muy elevado, porque como la situación actual, el riesgo es mayor, su rendimiento al ser limitada la oferta de comidas va a ser mayor. Entonces, probablemente tendrá un rendimiento mayor. Bien, el tiempo ya está por terminar. Nos vemos el día jueves. Cualquier pregunta que me hagan, ya sea, bueno, mejor dicho, por el correo o por el Edmodo, se las contestaré. No olviden revisar el horario. Chao, chicos. Una pregunta antes de acabar. Ya se va a terminar, no, te vas a quedar cortado. Queda menos de un minuto. Sí, se queda menos de un minuto, se va a quedar cortado. Mire. Buenas tardes, chicos. Entonces terminemos con lo que habíamos empezado el día lunes.
en relación a la clase introductoria de gestión estratégica. Un ratito. Acá estoy. Acá. Muy bien. Bien, vamos a distinguir, para culminar, en relación a la maximización de la riqueza de los accionistas, ¿no? 3 variables indispensables al momento de hablar de finanzas, ¿no? El tiempo, el riesgo y el flujo de dinero. En primer lugar, al hablar de riesgo, toda operación financiera tiene inmersa algún riesgo, ¿sí? Hemos dicho, toda actividad humana está inmersa en algún tipo de incertidumbre y por accesoriedad de un riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, es decir, de algo que ocurra, algo perjudicial en nuestra inversión. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es el análisis del riesgo implícito dentro de cada inversión que se realice. El tiempo. Siempre vamos a preferir que la inversión tenga un retorno lo más pronto posible, ¿sí? Estamos tratando siempre de combinar estas dos tipos de variables, ¿no? Riesgo y tiempo, y rendimiento, obviamente, también, ¿no? Como les dije en la clase pasada, se entiende comúnmente que a mayor riesgo, el rendimiento de una inversión va a ser mayor, ¿sí? Es decir, que usted gane más producto de esa inversión implica un nivel de riesgo superior, ¿sí? Y otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el flujo de dinero. No siempre tener utilidades altas o significativas tiene consigo implícito tener más dinero o mayor flujo de efectivo. No siempre es así. ¿Por qué no siempre es así? Porque un aspecto es la contabilidad y otro aspecto distinto son las finanzas. La contabilidad se encarga netamente de los ajustes, de los asientos que hay que hacer de las operaciones de la empresa, ¿no? La empresa realiza una operación y la contabilidad lo asienta, lo registra. Profesor, disculpe que lo interrumpa. La compañera Cristina Flores dice que por favor le acepte la solicitud. A ver, vamos a ver por aquí. No hay problema, yo no tengo a nadie en cola para entrar. No tengo nadie en cola para entrar. Sí, todos están aquí. No tengo nadie pendiente de entrar. Bien. Entonces, esta diferencia entre contabilidad y finanzas nos da pie para empezar a relacionarlos un poco con la lógica financiera, ¿no? Y este es un ejercicio que si bien lo pueden hacer mental, también lo pueden hacer en una hoja de Excel. Y lo vamos a hacer después, pero quiero sus respuestas antes. Entonces voy a leérselos y ustedes lo pueden hacer. No, es un ejercicio que simplemente implica una lógica que ustedes la tienen el día a día. Alguien, por favor, un momento. Escuchamos. Muy bien. Ya, entonces los estoy silenciando porque... Ahorros en el Banco Santander. Un ratito. Ya. Mucho ruido hacen ustedes. Hay que silenciarlo, qué bárbaro. Y no es que hagan conversando, sino que no silencien el micrófono y se escucha todo el ruido de sus casas atrás y eso aturde a toda la audiencia, ¿no? Bien, usted posee una cuenta de ahorros en el Banco Santander.
Este banco le presta dinero a una tasa del 7% y dispone de inversiones a corto plazo que pagan 6% de interés. Sus flujos de efectivo para el mes de mayo del 2020 son los siguientes. Tenemos flujo de entrada, es decir, mis ingresos, y flujo de salida, es decir, mis gastos. Primera pregunta, ¿cuál es el flujo total de entrada y de salida que usted tiene? La segunda, determine el flujo efectivo del mes de mayo, el flujo neto. Es decir, ¿tengo superávit o tengo déficit? Me pueden responder por el chat, por favor. Vamos. No, yo al azar voy a tomar alguien de voluntario. Solo con simple lógica, nada más. Tengo ingresos, tengo gastos. Quiero saber si mis ingresos son superiores a mis gastos o mis gastos son superiores a mis ingresos. Bien, veamos por acá. Cristina Flores. Cristina Flores, cuénteme. Sí, aquí estoy. Cuénteme. Recién Primero. me uno a la... Y no escuché todo lo anterior. Yo la veo que está hace ratito acá. ¿Qué? ¿Me Está puedes hace repetir la poco. pregunta? No, recién me uní. Eso es... Claro, de acuerdo a la ¿Me puedes diapositiva. repetir, por favor? De acuerdo a la diapositiva, usted tiene un flujo de entrada y un flujo de salida. Quiero que Ya. usted me diga si tiene superávit o déficit en su flujo neto. Es decir, si su ingreso es mayor a sus gastos o sus gastos son mayores a sus ingresos. Mis ingresos son el 450. El flujo de El entrada. salario. Todo el flujo Ay. de entrada. Y sus gastos, todo el flujo de salida. Ya. ¿Hay superávit? Ok. En cuanto, ¿cuál es el saldo a favor que tengo? ¿Cuál sería el saldo a favor que tengo? O el excedente que tengo. 450. ¿Por qué? Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los ingresos, es el ingreso que me sobra. A ver, tengo un chat aquí. No, eso no es el ingreso que le sobra. Es 593. 188, profe. Cristian Astudillo. Vamos a hacerlo entonces para salir de las dudas. No es 188, profe. Vamos a hacerlo para salir de las dudas, porque quiero que entiendan bien la lógica una y otra. Un ratito. Ok, aquí estoy. Vamos al Excel. Esperemos un rato que el Excel decida abrirse. El señor Cristian Astudillo me dijo 593. Cuéntame, Cristian, ¿cómo obtuvo esos 593? Sumar el flujo de entrada y luego pues Y restó el flujo de salida. Sí. Muy bien, vamos a ver. Y esto está un poco lento. Para que se le comparte la pantalla tiene que volver a compartirla. No, sí sé, no me quiere compartir porque estoy corriendo un proceso. Estoy corriendo un proceso y está la computadora un poco lenta. Bien, lo que quería hacer es esto, copiar el cuadrito. Bien.
Perfecto. Bien, entonces tengo un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿cierto? Ahí para que lo puedan ver mejor. Tengo un ingreso, un salario de $4.500 y tengo otro ingreso, ¿sí? Probablemente tengo una inversión por ahí de $450. ¿Sí? A ver, aquí tengo algo compartido. Muy bien. Y de egresos o de gastos tengo un préstamo hipotecario, 1.200, préstamo automotriz o para adquisición de un vehículo, algún servicio que he adquirido, 800 de alimentos, 1.000 de vestimenta, 500 en gastos de comida para restaurantes y gasolina, 222. Entonces, de entrada, voy a tener 4.950 y de salida 4.357. Perfecto. Entonces, ¿tengo superávit? ¿Tengo déficit? Tengo superávit. Tengo un excedente. ¿De cuánto? Mi excedente es de $593, como el señor Astudillo había mencionado hace un momento. Y ahora, ¿hacia dónde quiero ir con estos 597? Un ratito. 500. Acá. ¿Hacia dónde quiero ir con esos $597? Me dice el ejercicio. Usted posee una cuenta de ahorros en el Banco Santander y este banco le presta dinero a una tasa de 6 y dispone de inversiones a corto plazo que pagan 6%. Si yo tengo un excedente en mis ingresos, ¿qué voy a buscar? ¿Que me presten o invertirlo? Invertirlos. Así es. Lo que voy a hacer es tomar la opción que el banco me da de la inversión a corto plazo que paga un 6% de interés. ¿Sí? Esa misma lógica se repite en nuestras vidas cotidianas y en la empresa. ¿Alguna pregunta? Estamos empezando de lo básico, de lo más fácil. Bien, vamos con este otro caso. Les recuerdo, estamos familiarizándonos con esta lógica financiera. Vamos a diferenciar entre una lógica contable y una lógica financiera. Miren este ejemplo. Usted vende autos usados. Hace poco vendió un Land Rover modelo Discovery en $100.000. Bueno, en el año que acaba de transcurrir. Hace aproximadamente unos meses, ¿no? En un inicio usted lo compró en $80.000. Repito, usted compra un vehículo en $80.000 y lo vende en $100.000. Hasta ahí no hay duda. Si bien usted canceló totalmente la deuda del Land Rover, es decir, cuando usted compra el Land Rover, lo cancela totalmente en el transcurso del año, aún debe de cobrar al comprador $100.000 al finalizar el año. Quiere decir que probablemente a quien le vendió usted el vehículo le ha girado un cheque por fechado y aún no se hace efectiva la venta. ¿Sí? Su empresa le brinda dos enfoques, uno financiero y otro contable, en relación al rendimiento. Ambos se prestan en sus respectivos estados y flujo de efectivo. Regreso al Excel. Bien, veamos. Vamos a ver en este caso el estado de resultados. Vamos a ver de manera resumida. Bien, este enfoque será el enfoque contable. El enfoque contable. Tengo mi estado de resultados. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, ingreso por ventas. ¿Cuál sería el ingreso por venta que la contabilidad registraría por la venta del automóvil? Los 100.000. 100.000, perfecto. Los 100.000, perfecto. A ver si le va a gustar. Los 100.000. Ahora, ¿cuál es el costo?
el costo de venta de ese... 80 Hola, 80.000. 80.000. 80.000. Perfecto. También, tranquilo. 80.000. Gracias. Bien, eso me da, sin contar los impuestos. Una utilidad de Me da una 20.000. utilidad de 20.000. Por favor, ¿le pueden decir al señor que no sé quién es? Voy a Ahí ver. cerrar todo. Uy. ¿Quién es el que está hablando? Ustedes que le identifican la voz. Ya creo que... Es un fondo, no es él. Ah, ya. Pero alguien que le haga notar a la persona donde proviene el ruido. Bien. Tenemos entonces una utilidad de 20.000 en relación al enfoque contable. ¿Cierto? Perfecto. Eso quiere decir que si yo me voy a la contabilidad, me dice la contabilidad, tienes una utilidad de 20.000. Vamos a un enfoque financiero. ¿Sí? En este caso voy a utilizar el flujo de efectivo. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi flujo de ingreso? O mi ingreso operacional. El 80.000. No. No tengo Porque ingreso. si No tengo entrada de efectivo. Aún no ha entrado nada. Recuerden lo que dice el ejercicio. No le han pagado todavía. No le No han me han pagado pagado. porque es como un cheque a fecha. Exacto, cero. Y un flujo de egresos. ¿Cuál será el flujo de egresos que tengo? ahí sí es el 80.000. Ah, ahí sí son los 80.000. Perfecto. Bien, entonces, esto me arroja un flujo neto de menos, perdón, 80.000. Menos 80.000. ¿Sí? Veamos la diferencia entonces. La contabilidad, en la misma operación, la operación no ha cambiado. La contabilidad del enfoque contable me dice que tengo una utilidad de $20.000, pero el enfoque financiero me dice realmente que tengo un flujo neto negativo, ¿no? Es decir, he pagado vehículo por $80.000, pero aún no recibo el dinero por la venta. Entonces, una de las principales diferencias que se suscitan entre los dos tipos de enfoque es que el enfoque contable, como les dije hace un momento, registra la transacción. El enfoque financiero me va a decir en efecto cuánto dinero una persona, una empresa tiene o posee para pagar sus obligaciones. Es una prueba más fehaciente de la liquidez de una empresa. Vamos con otro ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Hola. No, profesor. Bien, gracias. Bien, veamos este otro ejemplo. Usted recientemente creó una empresa constructora, la cual brinda servicios al Estado. Es decir, usted se puso con mucho esfuerzo una empresa que se dedica a construir. El año pasado usted logró ganar varias licitaciones para construcciones por un monto de 12.500.000. ¿Sí? Cuando digo licitaciones, son esos concursos que el Estado hace públicos para que las empresas construyan determinadas obras, ¿no? Puentes, etc. Muy bien, entonces su empresa ganó una licitación por un monto de 12.500.000. Cabe indicar que esto a usted le iba a generar beneficios por 15.600.000. Es decir, yo voy a ganar como empresa 15.600.000, pero el costo que va a tener esta infraestructura que voy a construir o estas infraestructuras que yo voy a construir son 12.500.000. No obstante, los pagos que el Estado debe realizar a través de las planillas, es decir, lo que me ha pagado en verdad el Estado, tiene retrasos y el monto de los retrasos en los pagos es de 8 millones. ¿Sí? Determine la utilidad de la constructora, determine el flujo neto de la constructora y qué probabilidades tiene la constructora de sobrevivir. Bueno, eso lo podemos ver subjetivamente, no lo vamos a calcular.
¿Sí? Ahora veamos de nuevo el enfoque. Vamos a quitarle venta porque no, en este caso no vamos. Perfecto. Muy bien, vamos con el enfoque contable primero. De otro color. Bien. ¿Cuál es el ingreso que en la contabilidad se ha registrado? 15.600.000. Perfecto, 15.600.000. ¿Y el costo de las obras? 12.500.000. Perfecto, eso me da una utilidad, obviamente, me salió mal un ratito. Puse un signo más. A ver. 15 menos esto. Muy bien, 3 millones, una utilidad de 3.100.000. Ojo, estamos haciéndolo de una manera muy resumida, sin contar impuestos ni nada. Eso me dice este enfoque. Ahora vamos con el enfoque, al enfoque financiero, ¿no? En efecto, ¿cuál va a ser mi efectivo? El egreso, ya sabemos que 12.500.000, ¿sí? Y el flujo de ingresos, ¿cuál es el ingreso realmente que ha tenido la empresa? 4.500.000. Los atrasos. A ver, yo debía haber recibido 15.600.000. Los 3 millones. Hubo como 80. Yo debía haber tenido ingresos de 15.600.000. Y el Estado se ha atrasado y no me ha pagado 8 millones. Por ende, lo que realmente he conseguido que me paguen son 7.600.000. ¿Sí? Mis ingresos han sido 7.600.000 y lo que yo he desembolsado para la construcción de la obra son 12.500.000. Eso me da un flujo neto de menos 4.900.000. De nuevo, el enfoque contable en ocasiones, muy generalmente, difiere del enfoque financiero. Difiere mucho del enfoque financiero. Si yo me baso únicamente en el enfoque contable, digo, bueno, tengo una utilidad. Pero si no considero el enfoque financiero, no determino correctamente la situación de la empresa. Ahora, ¿qué probabilidades tiene la empresa de sobrevivir? Pues dependiendo de qué tanto mueve el efectivo de la empresa, ¿no? Probablemente si tiene otras obras, que otras obras en carácter privado que le estén pagando a tiempo, pues puede ser que eso le ayude a tener más capital de trabajo y sobrevivir. Pero si su único cliente es el Estado, pues probablemente la empresa se encuentra en una situación crítica de liquidez, ¿no? Más que todo por liquidez. Preguntas, chicos, por favor. Vamos a ver si en el chat hay preguntas. No hay preguntas. Bien. Tienen un deber respecto a eso también. Bien, para finalizar. Un ratito. No sé por qué. Como estoy acá, muy bien. Bien, eso respecto a los dos enfoques, ¿no? Para terminar esta parte introductoria de la asignatura, vamos a hablar acerca de las partes interesadas y la ética empresarial. Una empresa, cualquier tipo, siempre va a tener dos manifestaciones de partes interesadas. Partes interesadas internas y partes interesadas externas. Me refiero, cuando hablo de partes interesadas, no quiere decir que quieran sacar provecho de la misma, sino que tienen un interés, ¿sí? O tienen una motivación en que la empresa pues le vaya bien, ¿no? Entonces, la empresa va a tener una parte interesada interna y partes interesadas externas. Partes interesadas internas son mis empleados, ¿sí? Mi parte operativa, mi estructura gerencial, todos los propietarios de la empresa son partes interesadas internas. Cuando hablo de partes interesadas externas son mis proveedores,
¿sí? Son a quien le vendo, es el Estado a quien le pago impuestos, es la sociedad en general que se beneficia del producto o servicio que estoy vendiendo, mis acreedores, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver la ética empresarial con las partes interesadas, ya sea internas o externas? Tiene que ver en la medida de que las decisiones que yo tome como empresa no afecten negativamente a ninguna de estas partes. Entonces, ¿qué preguntas? Esto lo obtuve del libro de Gitman y Suter. ¿Qué preguntas debemos contestarnos antes de tomar una decisión, ya sea en el ámbito empresarial o financiero? Una de esas preguntas es si la acción es arbitraria, ¿sí? Señala injustamente un individuo o grupo. La acción viola derechos morales, legales de algún individuo o grupo. La acción se apega a las normas morales aceptadas. No estoy hablando de legalidad, estoy hablando de moralidad y de ética. Existen cursos de acción alternativos con menos probabilidad de ocasionar daño real o potencial, es decir, mi inversión al final va a tener un efecto negativo sobre la sociedad, va a tener un efecto negativo sobre alguna de mis partes interesadas, sí o no. Éticamente, si esto es afirmativo, no debería llevar a cabo la inversión, ¿sí? Esto lo vemos mucho en las crisis financieras que se han suscitado últimamente a nivel mundial, ¿no? En muchas ocasiones, pues, una cosa es lo que la ética empresarial nos dice, otra cosa es lo que realmente se hace. Y a veces, legalmente, algunas acciones, principalmente en inversión, acciones que tengan que ver con finanzas, en ocasiones pueden resultar legales, pero no son éticas. El profe, las diapositivas aún no están en modo. Gracias, Tatiana Cantos, ya las voy a subir. Aunque me parece raro, búsquenla en carpetas igual. Si no está en carpetas, búsquenla en las publicaciones. Pero ya las voy a subir. Sale vacío en carpetas. Y en las publicaciones. También, solo me sale en la prueba de diagnóstico y lo demás. A ver, vamos a ver. Aquí salimos de dudas. Antes de que se termine. Publicaciones. Publicaciones. Ahí está el videíto. Está cargando. No, el sílabo. Muy bien. Ya, al finalizar la clase la voy a subir entonces. Ahorita mismo mejor. ¿Qué les parece? Diapositivas. Primera semana. Perfecto. Y financiera, semana 1. Perfecto. Ya. Cumplido. Aquí están. ¿Sí? Bueno, no me responde. Gracias, profe. No, nadie que. Bien, ahora entonces tienen un tiempo para repasarlas, tienen una lección a las, si mal no recuerdo, 5:49 inicia la lección, es una lección rápida de 8 minutos. Repasen con las diapositivas, muchas gracias Tatiana Cantos por recordarme que no estaban subidas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos, por favor? Ahora es el momento. Profe, la lección va a estar esta clase. Sí, solo esto. Sí, es la única. Sí. Sí, solo esto, nada más. Es bastante sencilla. Todas son objetivas. Todas son objetivas. Está verdadero y falso, unir. Está bastante fácil. Pero ya es calificada, así que bastante ojo. Recuerden que todas las lecciones y talleres que vamos a hacer valen 3 puntos. En total, si tomamos 16 lecciones, 16 dividido para 3 es el valor de cada lección. ¿Sí? Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, el video de las clases lo edito y lo subo, ¿ya?
Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos el jueves. El jueves. El lunes son las clases asincrónicas. El jueves nos vemos. ¿Sí? Perfecto. Jueves, chicos, recuerden. El lunes son las clases asincrónicas. Que estén muy bien. Cuídense mucho, chicos. Muchos éxitos y bendiciones. Chao. Chao, chicos. Estudien. Chao. Pase bien, profe. Cuídense, no Igualmente, salga de cuídense. casa. Gracias, igualmente.